Fortaleceos en el Señor, ¿y en qué? En el poder de su fuerza. Verso 11. Otra vez, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 15. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hasta ahí. Vamos a hablar entonces, hermanos, algunos principios importantes acerca de la guerra espiritual y vamos a hablar acerca de las armas de Dios. Diga conmigo, las armas de Dios. Y vamos a entender en primer lugar lo siguiente, hermanos, o necesitamos entender lo siguiente. Y es que cuando venimos a Cristo, cuando conocemos al Señor, cuando conocemos al Salvador, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros empezamos un proceso de cambio y un proceso de transformación en nuestras vidas. Amén. El Señor empieza una obra en cada uno de nosotros y esa obra que Él empieza es una obra de cambio, de transformación. El Señor quiere transformarnos. El Señor quiere moldear nuestras vidas. Que no seamos iguales, que seamos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, hermanos, que a esta altura del camino usted y yo podamos, por así decirlo, comprobar que sí somos diferentes. Que usted no es el mismo, usted no es igual. Si usted es el mismo, si usted es igual, entonces eso significa que usted no le ha permitido hacer la obra de Dios. ¿Sí? Usted no puede decir, soy igual, la misma persona, el mismo, y usted no ha cambiado. Quiero decirle, no está bien, no es correcto. Porque el propósito de Dios es transformarnos, cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es correcto que uno siga siendo la misma persona, con las mismas cosas. Yo les decía el otro día a los hermanos, a veces los jóvenes utilizan expresión, ¿no? Y dicen, no cambies, sigue siendo el mismo, no cambies. Y yo, uy, está chévere, sigue siendo el mismo, no cambies. Pero quiero decirle que así no es con el Señor. Quiero decirle que con el Señor es todo lo contrario, mi hermano. Más bien uno tendría que decirle, cambia, no siga siendo el mismo. Más dígale al que está al lado, al que está al ladito, le cambia, no siga siendo el mismo. Los chicos, ay, no cambie, sigue siendo el mismo. Con las mismas cosas, con las mismas mañas, con los mismos pecados. No, Dios nos quiere transformar. Él no quiere que seamos iguales. Él quiere que seamos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Y una de las cosas que quiere hacer el Señor es que muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiere hacer el Señor es que transformarnos y convertirnos en unos guerreros de verdad. En unos guerreros y en unas guerreras. En un soldado del ejército de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entender eso. ¿Sí? Entiéndalo esta mañana. Dios no quiere que usted sea un buen cristianito, calentasillas, calentabancas. Y solamente que porta bien, yo me porto bien. No, eso no es lo que Dios quiere con usted. Dios quiere ir más allá, mi hermano, y es que Él nos quiere transformar de verdad en un guerrero y en una guerrera. Y en un soldado del ejército de Dios. ¿Cuánto lo entienden esta mañana? Usted tiene que entender, hermano, que cuando vinimos a Cristo, cuando vinimos al Señor, cuando lo conocimos a Él, nosotros, usted sabe muy bien, nosotros no cambiamos de religión. ¿Cuántos cambiaron de religión? Ninguno. La Biblia dice que cambiamos fue de reino.
Estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino ¿de quién? De la luz, en el reino de Cristo. Pero otra forma de verlo, hermano, es que cuando usted vino a Cristo, cuando usted y yo vinimos a Cristo, fuimos reclutados por el Señor. ¿Para ser parte de quién? Del ejército de Dios. ¿Cuánto lo entienden esta mañana? Fuimos reclutados. Y la Biblia sí habla que estamos en una guerra. En Efesios capítulo 6 y muchos pasajes sí enseña que estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual es ineludible, ¿verdad? Uno no la puede eludir, uno no puede ser parcial, uno no puede ser indiferente, no sé si me hago entender. Usted no puede decir soy cristiano, pero yo en esa guerra no me meto. Quiero decirle, cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, usted ya se metió contra el enemigo. No sé si me hago entender. Usted no puede decir, yo en esa guerra no me meto. Paz y amor, como hablamos hace 8 días. No, paz y amor. No, mi hermano, en el reino de Dios toca con guerra. ¿Cuánto lo entienden esta mañana? Entonces, escúcheme, cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, cuando usted estaba en el mundo y no tenía al Señor en su corazón, usted no estaba en guerra contra el enemigo. Quiero que lo entienda. ¿Sí? Usted no estaba en guerra, usted estaba asociado con el enemigo. Usted no estaba en guerra contra el enemigo. Porque la Biblia dice que el príncipe de este siglo es el Satanás, es el que gobierna. Y toda la gente está bajo ese gobierno, bajo esa influencia. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, entonces inmediatamente nos convertimos ¿en qué? En evangélicos. Nos convertimos, hermano, en enemigos del enemigo, en enemigos del enemigo. Somos enemigos del enemigo. Y el diablo nos cogió entre ojos. Y el diablo le tiene ganas, usted tiene que entenderlo, así de sencillo. El diablo nos cogió entre ojos. Y cuando vinimos a Cristo, usted tiene que entenderlo, nos convertimos en, ¿cómo se llama eso? En objetivo militar. Utilizando términos militares. Usted es objetivo militar del enemigo. ¿Sí? Y dice ahí está. Y uno no puede eludir eso. Ahora, la buena noticia es que estamos de parte del ejército ganador. Y que el Señor es nuestro capitán. Y que somos más que vencedores. Y esta guerra que estamos luchando ya sabemos que la vamos a ganar. Den un aplauso al Señor. Amén. Entonces, pero es importante que usted lo entienda. Entonces, uno no puede pretender ser cristiano y yo no creo en la guerra espiritual. Yo no creo en eso. No, la Biblia lo enseña. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y más le vale a usted que crea. Más le vale. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Ahora, escúcheme. Tenemos que entender que ese enemigo contra el cual estamos luchando es real. Ese enemigo está batallando y tenemos que entender, hermanos, que las intenciones y el propósito y las intenciones del enemigo son malas. ¿Sí? La Biblia enseña en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero usted sabe que cuando habla del ladrón, escúcheme, se refiere al diablo, a Satanás. ¿Listo? Y cuando dice que no vino sino a hurtar, matar y destruir, está hablando de la naturaleza del diablo. Y se refiere, escúchenme, a la costumbre o a lo que ocurría allá en el pueblo de Israel en los tiempos bíblicos con los ladrones. De pronto los ladrones son un poquito diferentes a los ladrones de por acá y de esta época, aunque algunos ya están cogiendo la costumbre. Pero el ladrón del tiempo bíblico, escúcheme, no solamente iba y robaba, sino que a los que estaban en la casa los mataba. O sea, iba y robaba. Lo que no se podía robar, lo destruía.
y a los que estaban en la casa los mataba. Ese era el ladrón de ese tiempo. Por eso dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, porque el ladrón iba y le quitaba, y lo que no podía quitar lo acababa, lo destruía, y los que estaban en la casa lo mataba. O sea, era re malo, diga conmigo, re malo. Bueno, róbele, pero no le haga nada, y lo que no le puede llevar, pues déjelo. No, pero este ladrón era muy malo. Y ahí habla del diablo, de las intenciones del enemigo. Y usted tiene que entender que el diablo no tiene ni una gotica de bueno. Terriblemente malo. Terriblemente malo. Y el diablo no tiene misericordia. Y es algo que tenemos que entender. Ahora, claro, usted y yo lo entendemos. Lo que pasa es que hay un pensamiento en este tiempo moderno, o en esta época posmoderna, hay un pensamiento filosófico y un pensamiento por ahí que enseña que el diablo pues no es tan malo. Que el diablo es más bien, tiene cosas buenas. Y hay gente que enseña que el diablo, por ejemplo, ese tema del yin y el yang y de ¿cómo se llama eso, hermano? Como del balance que tiene que haber entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, que enseña, se necesita la luz, pero también la oscuridad es importante. Y enseña eso, como diciendo, pues el diablo no es tan malo. Hay una religión muy conocida que enseña eso, ¿no? El diablo no es malo, el diablo, como quien dice, Dios lo puso para cosas buenas o algo así. Y eso no es así. Usted tiene que entender que por parte del enemigo nada bueno sale, ni el diablo a nadie quiere ayudar, ni el diablo a nadie quiere hacerle un favor. El diablo lo único que piensa y lo que hay en el corazón del enemigo es acabar y destruir a las personas. No sé si me hago entender. Ahora, hay muchas personas que son engañadas. Por ejemplo, cuando la gente practica la brujería, la hechicería, el espiritismo, que usted y yo sabemos que está prohibido por Dios en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe una cosa? Que los que practican estas cosas enseñan que hay una brujería o una hechicería blanca y una negra. ¿Sí? Que la negra es mala porque es con el diablo, pero la buena es buena porque, la blanca es buena porque es con Dios. Entonces, nombran a Dios, mencionan a Dios, hay imágenes, utilizan hasta versículos bíblicos, dice, no, esto es bueno. Pero usted y yo sabemos que es una mentira, es un engaño, es un embuste, porque detrás de eso sí está el enemigo que viene a hurtar, matar y destruir. Y la gente que lo hace muchas veces es engañar, pero después los resultados y las consecuencias son terribles. Hogares separados, enfermedad, destrucción. Pero es como ese pensamiento. Yo les decía a los hermanos esta mañana, hace algunos años había un periódico que no sé si todavía por ahí está en circulación. Yo soy de la vieja guardia, hace algunos añitos. Y ese periódico que circulaba por ahí, que creo que era El Espacio o algo así, una vez vi un letrero, ¿se acuerdan del indio amazónico? ¿Cuántos se acuerdan del indio amazónico por allá por la 32 con Caracas? El brujo. Creo que todavía está, bueno, no sé. Un brujo tremendo. Entonces, pero resulta que en El Espacio, escúchenme, salió una publicación de propaganda que decía lo siguiente. Y eso me llamó la atención porque decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, atentamente el indio amazónico, amén. Y yo decía, no lo puedo creer. Pero es el diablo disfrazándose como ángel para engañar a muchas personas y haciéndoles pensar que el diablo está interesado en ayudar a algunas personas, en hacerles bien. Pero usted y yo tenemos que entender que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Ese enemigo es malo, ese enemigo es terrible. El que cae en las manos de ese enemigo lo acaba, lo destruye. Nunca le va a hacer algo bueno. Y si le hace algo bueno, entre comillas, después le pasa la cuenta de cobro al doble.
Yo conocí una persona que fue a uno de estos brujos, a alguna de estas personas, porque tenía una enfermedad y fue y se curó, se alivió. Y después, a los pocos años, murió con otra enfermedad peor. Entonces, así funciona. Por eso la Biblia dice que no lo hagamos y que no practiquemos estas cosas, que no creamos. Ahora, usted y yo tenemos que entender que este enemigo tiene armas y está debidamente organizado. Digo, amigo, tiene armas y está organizado. Entonces, hermano, entendámoslo esta mañana. El diablo sí está bien organizado. Dice la Biblia que está organizado ahí, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. El diablo está bien organizadito. El diablo sí sabe lo que es la jerarquía, ¿verdad? Respeta la jerarquía. ¿Sabía eso? Respeta. Y a veces la iglesia, el que somos el ejército de Dios, ¿cuántos dicen amén? Estamos más desorganizados. No respetamos a veces la jerarquía o la autoridad. Yo les decía a la hermana esta mañana, mire, se dice que en Colombia hay más o menos unos como 12 millones de cristianos, escuché el otro día. Con 12 millones de cristianos podríamos elegir un alcalde y podríamos elegir un presidente. Pero como estamos divididos, ¿sí me entiende? Pero bueno, dejemos la política a un lado. Y ese enemigo está bien organizadito, pero ese enemigo tiene unas armas. Tiene unas armas y esas armas, ese enemigo las sabe utilizar y las utiliza muy bien. Y la Biblia menciona algunas armas que utiliza el diablo. Ahí en Efesios capítulo 6, por ejemplo, dice que una de esas armas son los dardos de fuego. Diga conmigo, dardos de fuego. Hace 8 días vinimos y hablamos de Goliat, que representa los principados. Y Goliat venía contra David. Goliat venía con espada, lanza y jabalina. Y eso habla de las armas espirituales que el diablo utiliza en contra del cristiano, en contra del creyente. Quiero decirle lo siguiente, mire, muchas de las cosas, no todas, porque esa es una realidad, no todas, pero sí muchas de las cosas que nosotros vivimos, de los conflictos, de las luchas, de las dificultades que nosotros tenemos, son armas espirituales que el enemigo está utilizando contra la iglesia. Y el diablo sí utiliza las armas. Y a veces como nosotros no sabemos usar las armas que tenemos, entonces el enemigo está ahí. Pero muchas de las cosas que usted está viendo, no todas, pero muchas, sí son armas que el enemigo utiliza para venir en contra suya y para darle duro y darle sin misericordia y sin piedad. No sé si me está entendiendo esta mañana. Por eso uno tiene que pellizcarse. Yo les decía a los hermanos, claro, uno como cristiano, hermano, ahora ya nosotros no, el tema del boxeo y de la lucha libre, esas cosas no. Pero el otro día me puse a mirar por ahí una lucha, una pelea. Hay una pelea una lucha que ahorita se puso de moda, que es como que todo vale, ¿no? Algo así. Entonces patada, puño y eso de duro, ¿verdad? Es duro ahí. Mordisco si no. Pero eso es duro. Y entonces uno se pone a mirar a veces cuando está ahí, hermano. Y el otro que está encima le está dando y lo tiene, perdónenme la expresión, reventado, como se dice, ¿no? Lo reventó y la otra persona no hace nada sino... ¿Sí lo han visto? Ay, menos mal. Así es en la iglesia. Entonces el diablo sí está ensañado y más de un cristiano está ahí. Pastor, el diablo me está pegando muy duro. Y dele, y nada. Pero quiero decirle, el Señor nos está preparando para que seamos guerreros, para que nos levantamos en su nombre, en su poder.
Les decía a los hermanos esta mañana, mire, ¿sabe cómo uno se debe ver en el Señor? Uno debe verse como un guerrero, como un soldado, como un guerrero. No como un cristianito, pobre cristianito. No, porque el Señor nos ve así. Y el Señor, decíamos, nos quiere transformar. ¿Sabe cómo nos quiere transformar? Como para que uno tenga como una idea un poquito. ¿Cuántos se acuerdan de Rambo? ¿Se acuerda de Rambo? Todo musculoso, todo fuerte, con esas armas y... Algo así es que el Señor quiere que seamos. ¿No? Guerreros. ¿Sí? Que sabemos manejar las armas, que somos diestros y hábiles en manejar las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces a veces eso es lo que pasa. El enemigo está ahí ensañado. Tenemos que aprender, hermanos, a pelear, a luchar, que el Señor nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escúcheme. Como ejército de Dios debemos estar fortalecidos en el Señor y debemos vestir la armadura. Por eso ahí dice la Biblia que el Señor nos dio una armadura. ¿Cuántos lo han leído? Lo acabamos de leer. Ahora, usted puede decir, esa armadura es... ¿qué? Es algo simbólico, esa armadura no es de verdad, esa armadura es... Usted puede pensar eso. Pero creo que se va más como por el camino de la incredulidad. Pero yo sí creo que Dios nos da una armadura de verdad. Porque Él nos da unas vestiduras espirituales. Y son invisibles, pues son reales. Y yo sí creo que el Señor nos dio una armadura. Yo no sé usted, pero creo que Él nos dio una armadura. Tenemos una armadura. Esa armadura que Dios nos dio es la que el Señor nos da para que nos defendamos. ¿Verdad? Para que podamos resistir, como dice ahí, para que podamos estar fortalecidos. Pero no solamente el Señor nos dio una armadura, sino que tenemos que entender que también el Señor nos ha dado unas armas. Digo conmigo, unas armas. ¿Listo? Esas armas las debemos conocer y las debemos usar. Segunda de Corintios, capítulo 10. Ven conmigo un momentico. Si alguien está durmiéndose, no hay nadie durmiéndose. Despiértelo y dígale pilas, pilas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Listo? ¿Cómo dice ahí la palabra? Desde el 3. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Pero ella habla de las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios. ¿Sí? Digan amigos, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces el Señor aquí nos habla de armas espirituales que Él nos ha dado. Esas armas, escúcheme por favor hermanos, esas armas usted tiene que conocerlas y usted y yo tenemos que usarlas. Diga conmigo, conocerlas, usarlas. Conocerlas, usarlas. Usted no puede usar las armas y no las conoce. Eso es como preguntaba esta mañana a los hermanos, ¿cuántos prestaron servicio militar aquí? Levante la mano los hombres que prestaron servicio militar. Vamos a darle un aplauso a esos que prestaron el servicio. Y el resto que... Bueno, entonces los que prestaron el servicio militar, una de las cosas que hacen es que los forman, los capacitan físicamente, los capacitan. Pero otra cosa que hacen los soldados, obviamente, es que le enseñan a manejar las armas y a conocerlas. Entonces ellos tienen que saber diferenciar las armas, ¿no? Esto es un revólver, esto es una pistola, este es un fusil, esto es una ametralladora, esto es una granada y todo eso, ¿sí o no?
Hay que diferenciar, hay que conocerlo. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, los que prestan el servicio militar, entonces le hacen, por ejemplo, su fusil, que lo armen y el que lo desarmen, le enseñan bien cómo va esta parte, dónde va esta parte. De tal manera que ellos conocen muy bien sus armas. Saben cómo manejarlas. De tal manera que cuando dispare, dispare para allá y no dispare para acá. Imaginen, el que no sabe manejar el arma, como decíamos esta mañana, coge la granada, ¿no? Coge la granada, le quita la cosita, bota la cosita y se queda con la granada. La vaina, ¿no? El seguro. Coge el seguro, guarda el seguro no, bota el seguro y guarda la granada. O como en la película, ¿acuerdas la película que estaba ahí con la bazooka? No con el bazuco y no con la bazooka, ¿no? Con la bazooka ahí y apuntando para allá. Y resulta que no se dio cuenta y estaba apuntando para atrás. Y disparó y ¡pum! Salió para atrás el disparo. Y usted se ríe, pero a veces en la iglesia es así, hermano. En lugar de usar las armas contra el enemigo, a veces en la iglesia usamos las armas con el vecino. Y nos agarramos y peleamos. Y en lugar de que el diablo esté herido, el que está herido es el hermano. Es lo que me dijo, mira lo que me hizo. Bueno, pero eso no pasa aquí en Misión Vida Colombia. Eso pasa en otra parte. Entonces uno debe conocer las armas, hermano. Hay que conocer las armas para poderlas usar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que saber que esas armas espirituales que Dios me ha dado, las debo conocer. Les decía que, por ejemplo, el enemigo utiliza armas. Él las tiene y obviamente las conoce. Una de las armas que utiliza el enemigo, que ya la mencioné, que está en Efesios 6, se llaman los dardos de fuego. ¿Sí? Digo, amigo, el dardo de fuego. Y les decía a los hermanos esta mañana, escúchenme, hermano, si nos pudiéramos inventar unas gafas que nos permitieran ver el mundo espiritual, y tú uno las pone y uno ve la realidad espiritual y puede ver los corazones. Uy, hermano, muchos de los corazones que están aquí tienen dardos de fuego que el enemigo les dio. ¡Ay! Y uno más, y más de uno tiene por ahí unos 2 o 3 dardos. Entonces el enemigo utiliza esas armas que son los dardos. Ahora, le voy a decir que es un dardo de fuego, del maligno. ¿Cómo funciona? Un dardo de fuego del maligno tiene que ver con palabras, maldiciones, ¿cómo se llama? Murmuración contra una persona, ¿no? Que se murmuró contra esa persona, habló mal de esa persona, chismoseó contra esa persona, maldijo a esa persona. Eso es un dardo de fuego del maligno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo sé yo que el diablo le pegó? Porque una cosa es que el diablo la mande, otra cosa es que me pegue. Por ahí dice, ahí está el escudo de la fe, ¿no? Entonces me mandó el dardo, pero no me lo pegó. Usted saca la cabeza, ja, ja, ja. No me dio. ¿Cómo sabe que lo pegó? Cuando alguien habló mal de usted y usted habló mal de esa persona. Cuando alguien murmuró de usted y usted dijo, pues yo también hablo mal. Entonces, creo que le pegó el dardazo. Cuando alguien habló mal de usted, murmuró y usted dice, ahora me desanimo. Ay, no vuelvo más a la iglesia. Esos cristianos son hipócritas. Le pegó el dardo, pero fue el diablo el que lo pegó. No sé si me hago entender. ¿Cuántos de nosotros, cuántos han murmurado contra usted? ¿Y cuántos de ustedes han murmurado contra la persona que murmuró? El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pero por lo general uno hace eso, ¿verdad? Entonces hablaron mal de mí, entonces yo también hablo mal. Entonces usted tiene que entender, esas son las armas que utiliza el enemigo. Ahora, Dios a nosotros nos dio unas armas espirituales poderosas que uno debe ¿qué? Conocer y que debe ¿qué? Usar.
para podernos defender y para poderlo atacar. Dentro de esas armas, ustedes las conocen, ¿verdad? Son muchas. Está, por ejemplo, la oración, está el ayuno, está la obediencia, la intercesión, la alabanza, la adoración, el testimonio o la predicación, la fe, el perdón, el amor. Hay muchas armas. ¿Sí? Por ejemplo, un arma espiritual tremenda es el perdón. ¿Sí? Cuando el diablo se va, punta y lance contra usted, cuando el diablo lo ataca a usted y alguien lo hiere o lo ofende o lo maltrata o lo decepciona y usted responde con perdón, usted le da un derechazo al diablo que lo noquea. El diablo está esperando es que usted se resienta, pero usted respondió con amor. Entonces el perdón es un arma de guerra. ¿Sí? El amor es un arma de guerra. Eso hablábamos el otro día, el Señor nos hablaba. Porque el diablo no conoce el lenguaje del amor. El diablo no conoce ni el amor ni el perdón. Entonces cuando perdonamos, cuando amamos, el diablo se confunde. Eso lo confunde al diablo. Y el diablo le lasca la cabeza y ¿qué pasó? Entonces, todas estas son armas espirituales que el Señor nos ha dado. La alabanza, la adoración. El ayuno, por ejemplo. ¿Sí? Es un arma espiritual que el Señor nos ha dado. Si nosotros entendiéramos eso, la alabanza, la adoración, cuando nosotros estamos aquí, ¿sí? El otro día les decía a los hermanos cuando estábamos en el ayuno, mire, este piano, no sé si está prendido o no, hermano, lo apagaron. Esto no es un piano, hermano, esto es un arma de guerra. Cuando esto suena, estamos golpeando al enemigo, cuando esa batería suena. Y eso está en la Biblia. Cuando cada instrumento musical suena, cuando nosotros cantamos y alabamos a Dios, ¿sí? Lo estamos alabando, lo estamos adorando, pero también estamos golpeando al enemigo, estamos impactando al enemigo, estamos haciendo guerra espiritual. Tenemos que ser violentos. Por eso nuestra adoración y nuestra alabanza tiene que ser total. Entonces, ahí están algunas armas espirituales que Dios nos ha dado, que es importante pues usar. Pero vamos a hablar acerca de 4 armas letales que necesitamos conocer y usar. 4 armas letales. Dígale que está al ladito, 4 armas letales. ¿Cuántas? 4 armas letales. Cuando hablamos de armas letales, hermano, esas armas son poderosísimas. ¿No es la Biblia? Son poderosas, pero poderosas. Número 1 se llama la sangre de Cristo. Quiero que venga conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9, por favor. Si lo tiene, dígame amén. Capítulo, ¿qué dije? 12, versículo 9 dice. Ahí en Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera, ¿quién? El dragón, que es la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10, entonces hay una voz del cielo que decía, ahora ha venido ¿qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado ¿quién? ¿Cómo se llama? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día. Versículo 11. Y ellos la han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice que lo hemos vencido por medio de ¿qué? De la sangre. Amén. Así que quiero decirle, mire, la sangre de Cristo es un arma de guerra poderosa. Poderosa. ¿Por qué? Porque la sangre es la que nos cubre, la que nos limpia y la que nos perdona, como dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La sangre de Cristo es tan poderosa, tan gloriosa, que tiene la capacidad
de limpiar y de perdonar todos nuestros pecados, dice la Biblia. Amén. Por eso usted y yo tenemos que entender, escúcheme por favor, tenemos que entender bien el profundo significado de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia dice que Jesús murió y derramó su sangre, eso significa, hermano, que Jesús derramó toda su sangre, hasta la última gota de su sangre. Hasta la última gota de su sangre. Jesús no murió de esa manera por casualidad o por coincidencia. Jesús murió a propósito, fue intencional. Él sabía, Él lo hizo deliberadamente, de esa manera, para deliberadamente derramar hasta la última gota de su sangre. Eso no fue una casualidad, un accidente. No. Un propósito de Dios, hasta la última gota de su sangre. Por eso tenemos que ser conscientes. Y a propósito de este tiempo, de la Semana Santa, tenemos que ser conscientes. La corona de espinas que le pusieron a Jesús no eran espinas como las nuestras, que son unas espinas así de chiquititas. ¿Cuántos se han picado con una rosa? ¿Sí? Bueno, la corona de espinas que le pusieron a Jesús eran espinas así, hermano, así de este tamaño. Y usted no exagere, pastor, no exagero, eran así las espinas. Y los soldados romanos eran violentos y eran agresivos y eran, ¿cómo se llama eso? Eran atarbanes, ordinarios. No fueron delicados. Ellos no llegaron y le dijeron, Jesús, con permiso y te ponemos esto, no. Cuando le pusieron la corona, le clavaron las espinas en su sien, en su frente. Lo hirieron profundamente. Y Jesús derramó sangre de su cabeza. Y cuando la Biblia dice que después fueron y jugaron a la gallina ciega con el Señor Jesucristo. Y le dieron puñetazos, y le dieron cachetadas, y le dieron puñetazos, que seguramente le rompió su nariz, le rompieron su boca. Y cuando la Biblia dice que él fue llevado allí y lo flagelaron, le dieron los latigazos. Usted sabe muy bien que los látigos de los romanos, los látigos de ese tiempo, lo que hacían era arrancar pedazos de carne. Arrancaban pedazos de carne. De tal manera que cuando le dieron todos los latigazos, la espalda de Jesús se convirtió en una llaga total y botó sangre por allí. Luego sus manos, sus pies, su costado, sus manos, su costado. Cuando le clavaron la lanza, dice que brotó agua y sangre, o sea, algunos dicen el corazón explotó y todo lo que había de sangre salió. Ahora, ¿por qué esto, hermano? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan intenso? Porque Jesús sabía que tenía que derramar toda su sangre, porque esa sangre es la que Él la derramó para limpiar el pecado de la humanidad y para limpiar todos nuestros pecados que son abundantes. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Y esa sangre preciosa tiene el poder, tiene la capacidad de perdonar. No somos perdonados porque seamos buenas personas. No somos perdonados porque nos comportemos bien. No, somos perdonados por la misericordia de Dios y por la sangre del Cordero que Él derramó en la cruz. Y esa palabra expiar y esa palabra que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, que nos enseña eso, que Él nos perdona, que perdona y olvida, y tiene que ver también con que cubre, diga conmigo, cubre. ¿Sí? La palabra expiar, que tiene que ver con el perdón, es cubrir. O sea, a propósito, cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos da unas vestiduras espirituales. Y nosotros tenemos que entender que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, hermano. ¿Sí? De pronto uno mira, no veo nada. Pero si usted mira con los ojos de la fe, usted se va a dar cuenta, estoy cubierto por la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo me puedo acercar, dice, por eso puedo venir al trono de la gracia. Por eso puedo acercarme a Jesús. Por eso lo puedo adorar, porque tengo una vestidura con la sangre de Cristo. Y entonces cuando yo vengo, el Padre dice, sigue, puede seguir, puede entrar. Y la ira de Dios no está contra mí, sino está
el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que entender que ese mismo manto, esa misma vestido o cobertura de la sangre de Cristo, el diablo también la ve. Y el diablo dice, venga a ver, porque la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces está, ven a ver, cuál. Está cubierto, está cubierto, está cubierto. Y él no nos puede tocar. No sé si me hago entender. Por eso la sangre de Cristo también tiene que ver con cobertura, con protección. ¿Cuántos lo entienden? La sangre de Cristo nos limpia, nos perdona, pero nos protege. Y el enemigo anda acechando y anda buscando, pero donde está la sangre, no puede. No sé cuántos entienden esta mañana. Entonces, mire, la Biblia habla, por ahí, allá en el libro de... En el libro de se me olvidó el nombre. ya me acuerdo. ya me acuerdo. Job. No lo vamos a leer. Solo el capítulo 1. Usted dice, cuando lee el capítulo 1 del libro de Job, dice la Biblia que un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, los ángeles, ante el trono del Señor. Y luego dice que ahí de metido estaba el diablo. Llegó el diablo allá, buenas. Y entonces dice que Dios le preguntó, ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes? Dijo, de rondar la tierra. ¿Sí lo han leído o no? Porque está como león rugiente buscando a quién. Pero cuando usted lee todo el texto, el contexto de la Biblia, ¿qué es lo que hace el diablo? Acusar. Entonces, el diablo, ¿qué es lo que hace por allá? Rondar la tierra, ¿qué es lo que hace? Está mirando para acusar. Eso, como ñoño, sí. Mírelo. Entonces, el diablo lo que está buscando, ¿qué hay para acusarlo? ¿Qué hay para decir, Dios, vengo a pedirte permiso de que me entregue a este para zarandearlo? Porque mire lo que hizo. No sé si me hago entender. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con eso, hermano. A veces nosotros, de manera descuidada, ay, murmuré, ay, mentí, ay, se me salió una grosería. Y usted no se da cuenta que ese pecado, que usted no ha pedido perdón, que usted no ha confesado, le da derecho al diablo para venir y mortificarlo. Para venir y obrar en su vida. No sé si me hago entender. Entonces a veces uno viene, ayer me peleé con mi mujer, con mi esposa, la ofendí, la grité, ay, hoy vengo a decir, ay, Jesús, te alabo, te adoro. Vengo, ay, te amo, Jesús. Y hace un ratico estaba hablando mal de alguien. Usted tiene que entender que ese pecado que uno no ha confesado, ese pecado que he cometido, que no he sacado a la luz, que está oculto, usted lo puede esconder, que está oculto, le da autoridad al enemigo en su vida, en su familia. No sé si me hago entender. Hablamos esta mañana, mire, yo creo que nuestras vidas son templo del Espíritu Santo, cuando dicen amén. Pero creo que nuestras familias ¿cómo se llama? Nuestras familias son un templo de Dios, son un altar de Dios, nuestras casas, nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra casa y nuestra familia es un altar de Dios, es un templo de Dios. Cuando usted en su casa, los que somos padres, su hijo o su hija va y se emborracha, va y fornica y luego llega a la casa, quiero decirle, eso es una puerta abierta del enemigo para que entre a su casa. No sé si me hago entender. Entonces hay papás que, ay, llegó tarde el muchachito. Está en una rumba.
sáquele el caldito de costilla. La Biblia enseña, ¿sabe qué hacía Job? Dice que Job todos los días oraba a Dios y pedía perdón por sus hijos, por si alguno de estos muchachos había. Y eso es lo que uno debe hacer, hermano. Por eso, escúcheme, la sangre de Cristo es un arma de guerra que uno tiene que usar en su vida y en la familia y en la iglesia y en la nación. Entonces yo traer mi familia, Padre, mi hogar, mi familia, mis hijos. Te pido perdón, Señor. En lugar de estar alcahueteando, en lugar de estar cruzándose de brazos, voy a guerrear, porque es que le voy a decir una cosa, a través de ese pecado, el diablo sí se va frente para coger a ese chico, a esa chica, a ese familiar, para destruirlo, para acabarlo. Hace falta un guerrero que se levante y no se lo voy a entregar al diablo. El diablo me lo quiere o me la quiere robar, lo quiere coger, lo quiere atrapar. Usted tiene que levantarse con poder y autoridad y voy a luchar y voy a pelear, pero con las armas espirituales que Dios me ha dado. Una de esas armas se llama la sangre de Cristo y voy a arrodillarme, voy a clamar y voy a pedir perdón por ese hijo. No, pero no. Eso, denle un aplauso al Señor. Voy a pedir perdón por ese hijo, me voy a arrepentir, voy a pedirle al Señor que lo cubra con su sangre preciosa. Esa es un arma de guerra. Y usted dice, ¿qué está haciendo con eso? Le está quitando el poder del enemigo en la vida del muchacho. Y usted ora también, Señor, tócalo, quebrántalo, Espíritu Santo, redargúyelo. No tiene que ser agresivo. Yo he escuchado a papás que oran, Señor, y lo oramos, Señor, incomoda lo que se sienta mal, Padre. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Allá donde está, en esa cantina, en ese bar, en ese lugar donde está fornicando, Señor, allá redargúyelo, Padre. Hazlo que se sienta mal con su pecado. Y hay muchos que oran así, después llega, ay, perdón. Y el muchacho le dio por allá, le dio mal de estómago y llegó a la casa. Otro dice, estaba con la botella ahí tomando y de pronto empezó a sentir una incomodidad y empezó a sentir un asco por esa botella y la tuvo que dejar, o el cigarrillo, porque quiero decirle, es efectivo. Las armas espirituales son efectivas. ¿Cuántos dicen amén? Son poderosas en Dios. Amén. Entonces, mire, el enemigo utiliza ese, mire, escúcheme. Esta arma espiritual vence al enemigo porque acaba con un arma poderosa que él usa, que se llama el pecado y que es acusar, que se llama acusar. El diablo acusa, ¿sí? Con el pecado. Y con ese pecado le da una base legal. Es algo que usted tiene que entender. Por eso le decía, a veces veo a padres que son tan frescos, hermanos que son tan frescos, y el otro allá haciendo cosas y fresco, como, no, el Señor algún día va a hacer algo. Sí, el Señor algún día va a hacer algo, pero mientras tanto el diablo está haciendo terribles cosas. Y necesitas un guerrero que se levante con poder y autoridad y ponga al diablo en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de estar cruzado de brazos, levántese a pelear. Use las armas espirituales. Y una de esas armas es la sangre de Cristo. Y entonces, mire lo que dice Colosenses 2:11. Venga conmigo un momentico. Eso lo hemos leído varias veces. Capítulo 2, versículo 11 dice, en el cual también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestro corazón, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos
todos los... ¿Con qué? Con la sangre. Verso 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. O sea, en otras palabras, lo que el enemigo tenía como argumento para acusar con la sangre de Cristo, ¿cuánto lo entienden esta mañana? Entonces, esta arma nosotros la utilizamos en fe, en oración y en intercesión, aplicándola en fe, en oración y es válido. Es válido. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel y Dios los iba a sacar de Egipto, ¿se acuerda? Y vino la última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios le dijo, tomen el cordero, la sangre del cordero y aplíquenla en los postes y en los dinteles de la casa. ¿Se acuerda? Iba a pasar el ángel de la muerte, iba a pasar de largo. Pero eso nos enseña un principio espiritual. Por fe yo puedo aplicar esa sangre preciosa en mi casa, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en la vida de mis hijos, en mi hogar, en mi casa, en la iglesia. Les decía a los hermanos esta mañana, mire, aquí a nivel de iglesia, nosotros sabemos, nosotros como pastores sabemos, que hay muchos que de pronto no se portan juiciosos. Hay muchas personas que se van y que fornican, que adulteran, que mienten, que murmuran, que odian, que no perdonan, que se emborrachan. Y después vienen a la iglesia. Pero le decía a los hermanos, pero nuestra labor como pastores no es tanto juzgar y criticar, sino ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdónalos, Padre. Límpialos con tu sangre. Aplico la sangre de Cristo. Toca, Señor, quebranta, Espíritu Santo, y eso lo estamos haciendo constantemente. Porque si no lo hiciéramos así, el diablo se mete y hace y deshace terriblemente. No sé si me hago entender. Por eso la sangre de Cristo es un arma, tremenda arma de guerra espiritual, que yo puedo usar en nuestra familia. Usted tiene que entender su casa, su familia, su apartamento o su casa donde usted vive. Coloque por fe la sangre de Cristo. Por fe. Aplique la sangre. Con fe, con autoridad, en el nombre del Señor. Y le voy a decir una cosa, el diablo viene y el diablo dice, no puedo entrar. No puedo entrar. No puede entrar. El enemigo quiere, pero no puede entrar. Y si los hijos pecaron, y si el esposo pecó, y si la esposa pecó, entonces voy al trono, voy a la presencia de Dios, pido perdón y cubro con la sangre para cerrarle la puerta al enemigo, porque no lo puedo dejar entrar. No sé si me hago entender. Por eso, por ejemplo, ese chico ahí está en la casa, ¿verdad? Se llamó esta mañana. Quería compartir eso. Entonces está su hijo, su hijita. Y está escuchando ahí el reggaetón de Maluma de las 4, que más las 4 y qué más, y el serrucho, y yo no sé qué más cosas. Ahora le voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabe que eso le da una puerta al diablo para que entre? Usted que se ríe. Y el diablo dice, aquí puedo entrar porque me están adorando. Porque ese lugar, su casa es un lugar de adoración, donde se tiene que establecer el trono de Dios. Pero cuando los chicos hacen eso, usted se ríe, ay, tan lindo como se ve. Usted no entiende que porque es una adoración al diablo. Está adorando el adulterio, la fornicación y todas esas cosas, y el diablo dice, permiso, porque aquí me están adorando, aquí puedo entrar. Por eso tenemos que aprender a venir a la presencia del Señor, no alcahuetear eso. Y venir a la presencia del Señor y cubrir, y cubrir, y cubrir, y cubrir, para que el enemigo no pueda entrar. No sé si me hago entender. Es un arma de guerra poderosa en las manos de Dios. Quiero que se ponga de pie, por favor.